La mano del Señor nos ha sostenido y como cada domingo después de la pandemia en que podemos estar juntos, qué agradable, qué maravilloso poder estar juntos, mirarnos aunque sea a los ojos, pero sentirnos esa cercanía en un lugar como este. Nuevamente, la más cordial bienvenida a todos quienes se están reintegrando por primera vez y también a quienes están por primera vez en este domingo. ¿Cómo la mano del Señor nos ha sostenido? Esa es la pregunta implícita en las reflexiones de estos domingos en conmemoración al aniversario de Encuentro con Cristo. Y hoy quiero acercarme a un salmo que a mí me encanta. Es una letanía y que tiene una frase que espero, si se les olvida todo lo que dije, espero que esto no se les olvide, el título. Porque para siempre es su misericordia. Pero vamos a experimentar porque este salmo no se diseñó para solamente leerlo, sino para recitarlo y de una manera muy particular, congregacionalmente. Fíjense ustedes que en la ceremonia judía hasta el día de hoy, en la cena de Pascua, este salmo se repite. Es un salmo muy, muy conocido en varias liturgias. Y está diseñado para que alguien lea la primera parte o la recite y después los que están presentes repiten en conjunto porque para siempre es su misericordia. De manera que antes de leerlo quiero ensayarlo. Cuando yo mueva mi mano así, este es mi sueño, el sueño que voy a cumplir en el sueño, dirigir un coro, fíjense, me habría encantado, pero pese a toda la inversión que hicieron mis padres para la música, me compraron un instrumento, negado total para la música. Solo sirvo para escucharla, por algo será. De manera que cuando haga esto, me quiero sentir como un director de coro y ustedes van a repetir, porque para siempre es su misericordia. Ojalá que sus mascarillas se rompan. Ay, que me perdone la Seremi de Salud, pero ojalá que sus mascarillas así vibren, que quienes están afuera sienten que algo extraño pasa, porque continuamente yo haré esto. 1, 2, 3. Un aplauso. Fenomenal. Bien, vamos a la lectura del Salmo. Lo voy a leer con ustedes, aparecerá en pantalla. Bienvenidos al tiempo de No voy a mover Megapixel. mi mano en esta ocasión, pero en el curso de la prédica sí estén atentos, de manera que detectaré a los que vinieron a hacer siesta en esta mañana. Les recuerdo que hay cámaras que están grabando todo lo que pasa acá y en algún video próximo se exhibirán la sección dormilones. Bien, partamos. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas. Al que hizo los cielos con entendimiento. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Al que hizo las grandes lumbreras. El sol para que señorease de día. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Al que sacó a Israel de en medio de ellos.
con mano fuerte y brazo extendido. Al que dividió el mar rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Al que hirió a grandes reyes y mató a reyes poderosos. A Sehón, rey amorreo, y a Og, rey de Basán. Y dio la tierra de ellos en heredad a su siervo Israel. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos. El que da alimento a todo ser viviente. Alabad al Dios de los cielos. Amén. Qué hermoso salmo. Se pasaron. Yo creo que ya quizás podría bajarme y estamos listos. Este salmo obviamente es una inspiración para recordar una palabra clave en la fe cristiana, la misericordia. Misericordia es la palabra que más se repite en este salmo y probablemente es la palabra que va a quedar en sus mentes como recuerdo de haber estado en este servicio. Misericordia. Pero no es una misericordia común y corriente, es una misericordia que es para siempre. 1, 2, 3. Se me había olvidado que cuando muevo el brazo, ustedes tienen que decir, porque para siempre es su misericordia. Gracias, Silvia. Se nota que estás. Pero, ¿qué es misericordia? ¿Qué significa? Algunas versiones usan la palabra el gran amor de Dios. Lo traducen como amor. La palabra misericordia también es una palabra traducida de los textos antiguos. Y la verdad es que no hay, por lo que investigué, no hay una palabra que pueda traducir exactamente lo que dicen los textos, imagino que en el hebreo. No es tan fácil. Hay que pasar por una interpretación. Y bueno, antes de ir a esa interpretación, me fui al diccionario de la RAE para saber qué significa primero misericordia, por qué la Reina Valera tradujo como misericordia esta palabra, para acercarnos un poco a esta palabra. Dice así: la misericordia es una virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Hay otra acepción que dice es un atributo de Dios, en cuya virtud perdona los pecados y miserias de sus criaturas. Es un amor particular, es un amor bondadoso, es un amor compasivo, es un amor que mira hacia abajo. No es un amor de tú a tú, es un amor de alguien que en algún momento se detiene y mira, ve la miseria de quien está abajo y hace algo amoroso. Es un amor compasivo a personas que viven en la miseria. Y sí, fíjense ustedes que los cristianos creemos en la misericordia del Señor. Y todo este salmo exalta la misericordia del Señor, que es para siempre. Porque para siempre es su misericordia.
¿Y cómo se ha manifestado esta misericordia del Señor de acuerdo a lo que dice el salmista? ¿Y por qué el salmista exaltará tanto de esta manera la misericordia del Señor? ¿Y por qué será que los judíos le dieron tanta relevancia a este salmo? A tal grado que le llaman el gran Halel, la gran proclamación. Es el gran Halel. Es un salmo que hay que tenerlo en su lugar, preponderante. Echemos entonces una miradita a qué es lo que va diciendo este salmo para captar el por qué el salmista va exaltando la misericordia del Señor, valga la redundancia. ¿Por qué alabar al Señor reconociendo su misericordia? La primera expresión que el salmista dice, porque el Señor es bueno. ¿Por qué exaltar la misericordia del Señor? Primero que nada, y su misericordia se expresa de manera eterna porque el Señor es bueno. A veces perdemos la perspectiva de este Dios, del Dios de la cristiandad, y se nos olvida lo primero que exalta este salmista. Nuestro Señor es bueno. La Biblia nos relata de manera transformadora cómo la misericordia de Dios se ha manifestado desde la creación y con la creación. Los cristianos sabemos que el broche de oro de la misericordia del Señor es Jesucristo. Y con Jesucristo la misericordia empieza a formar parte de un concepto mayor, porque la misericordia parte mirando hacia abajo, hacia aquel que está en la miseria, pero en algún momento de la historia este Dios baja, se hace uno igual que nosotros, se hace un asistente más. El libro de Juan dice que Dios baja y hace su tienda para morar entre nosotros, de manera de mostrar el amor directamente, de tú a tú. Él es Jesucristo y ese concepto es el que nosotros conocemos como gracia. De manera que los cristianos con mayor razón tenemos que exaltar la misericordia del Señor. Solo gracias a la obra de Jesucristo podemos también sumarnos a este grupo de israelitas que en las ceremonias especiales entonaban este salmo y decían: amén. Al reconocer la misericordia, nos ubicamos en el lugar que nos corresponde. Personas pecadoras, que no merecemos la manifestación de Dios. Pero algo ha ocurrido, no sabemos por qué, sencillamente amor. Él se ha manifestado de la manera en que este salmo lo expresa, porque el Señor es bueno. ¿Cuáles son las convicciones que estimulan al salmista al reconocer la misericordia y la bondad del Señor? Primero, Dios es un Dios sin igual. Recordemos que este salmo se compuso en medio de mucha idolatría, igual que en estos días. La diferencia es que hoy día no le llamamos ídolos a algún tipo de sistema político, sistema social, sistema de vida, costumbres, pero seguimos viviendo, yo diría lo más terrible, en medio de ídolos invisibles. Pero el salmista nos recuerda que Dios es un Dios sin igual. Dios es único y no hay otro Dios como Él. Además, con toda la potestad, con su señorío. Su autoridad está por sobre cualquier otra autoridad conocida. Todo creyente en algún momento llega a decir: no hay otro Dios como Jehová. Ojalá que cada uno de ustedes, en más de algún momento de su vida, haya agachado la cabeza y exaltado al Señor al decir: Señor, verdaderamente no hay otro Dios como tú.
Dios también es un Dios, dice el salmista, que es un Dios maravilloso. Es un maravilloso creador de maravillas. ¿Estamos de acuerdo? Reconoce el salmista al creador, un creador maravilloso que todo lo que hizo es maravilloso. Y dice, bueno, los mismos salmos refuerzan este enunciado cuando el salmista dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. No sé cuántos hoy día tuvieron tiempo, yo apenas, creo que ni miré el cielo, no miré las montañas, pero cuando uno de repente se encuentra con nuestra montaña, con la vegetación, el cantito de los pajaritos primaverales, qué maravillosa es la creación. Aunque estemos en este Santiago, se puede ver la maravilla de esta creación. ¿Por qué? Amén. Él hizo el cosmos con entendimiento. Hay una lógica que es la lógica divina. Nuevamente la Biblia en este salmo exalta la base de la vida: los cielos, la tierra, las aguas, el sol y la luna. Todos los procesos y componentes inexplicables del cosmos han sido hechos por Él. Pero también hay otro elemento interesante que aparece en este salmo, que Dios es el Señor de la historia. Aunque pareciera ser que a veces la historia se le escapa al Señor de las manos. En medio de la pandemia y cuando estábamos con esta crisis social más fuerte, bueno, seguimos con problemas en ese ámbito, pero recuerdo que un caricaturista en un diario, quizás de una manera herética, pone la imagen, o sea, caricaturizó a Dios con un mundo desbordado y señalando: se me escapó de las manos. Algunos creen eso, pero no. El salmista aquí nos dice que Dios es el Señor de la historia. Desde el verso 10 al 15, el Salmo describe a Dios haciendo justicia y liberando a su pueblo, remontándose a la liberación del pueblo de Israel desde Egipto. Y cómo con actos extraordinarios esta liberación se llevó a efecto. Fue tal el grado de las maravillas, de la manera en que Dios hizo esto, que las naciones, cuando veían llegar este numeroso pueblo que iba avanzando por el desierto, algunos huían. Algunos le entregaban el terreno de inmediato, o porque sabían que el Dios de ese pueblo errante era un Dios extraordinario. El verso 16 hace una mención que me conmueve y la voy a trabajar en un ratito más, que dice que cuando este pueblo iba por el desierto, Dios también fue su pastor. Dios fue el pastor de este pueblo, como quien cuida un rebaño de ovejas. Y también el Salmo resalta que Dios se acordó de ellos y les rescató de sus enemigos. ¿Qué pasará con nuestros gobiernos? Recordemos que Dios tiene el control. Y al recordar que Dios tiene el control, volvemos a decir: no nos olvidemos, nuestro Dios es misericordioso y la historia no se le ha escapado de las manos. Alabemos al Dios, el sustentador de la vida, dice casi al finalizar este salmo. El verso 25 proclama que Dios sustenta todo ser viviente. Y finalmente el verso 26 concluye con la invitación a alabar al Señor, que es Dios de los cielos. Dios está por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que nuestros ojos ven e incluso no ven. ¿Por qué? Como que están perdiendo la intensidad. Hagamos un nuevo ensayo. Recordemos lo que acabo de decir. El Señor, nuestro Señor, es el Dios de los cielos y Él merece toda alabanza. Amén. Algunas reflexiones. Porque Él es bueno.
porque el Señor es bueno. Les confieso que mucho tiempo en mi vida cristiana, por la formación doctrinal, me explico, esta religiosidad que va apareciendo a veces en nuestras iglesias, en nuestra forma de ser, en nuestros hogares, se nos empieza a olvidar que nuestro Dios es bueno. Así parte este salmo. Nuestro Dios es bueno. Cuando mediten hoy día, cuando tengan un tiempo para reflexionar, recuerden esto, de qué manera el Señor se ha manifestado y me va recordando continuamente que mi Dios es bueno. A lo mejor alguno de ustedes se siente imposibilitado por sus malas acciones de acercarse a Dios. A lo mejor alguno de ustedes está con remordimiento o estamos con el corazón medio complicado porque no me siento a la altura de acercarme a Dios. Recordemos que este salmo exalta la misericordia de Dios y el ideal para acercarse a Dios es sentirse así. Solo por Jesucristo podemos mirar y orar de manera horizontal a Dios. Pero recordemos que en todo esto está la misericordia del Señor. De manera que si alguno de ustedes se siente hoy día con cierta imposibilidad de acercarse a Dios, acuérdese que nuestro Dios es bueno y Él quiere acercarse a ti. Hay cosas que a lo mejor tiene que arreglar y tú tienes que conversar con Él respecto a aquellos aspectos, pero recuerda, el Señor al que adoramos en este servicio dominical es bueno. Y como ya lo señalé, Dios es tan bueno que ha venido a palpar nuestra miseria a través de Jesús, su Hijo. Hoy día con el grupo de Bíblica Fe estábamos estudiando el concepto de redención y una participante nos hizo llorar al decir, pero ojo, miren la redención que hace Dios con Jesucristo. Estábamos comparando la redención de Jesucristo con la redención de Boaz hacia Ruth. Pero Dios, para redimirnos, envió a su Hijo. Papás, piensen con ojos de papá lo que significa para Dios redimir a su pueblo con su Hijo. Ese es el Dios al cual nosotros adoramos. Amén. ¿Cómo cantar este salmo saliendo de una pandemia en donde hemos llorado? Hemos pasado por momentos de abatimiento y más encima estamos en una situación social compleja. No solamente en Chile, es cosa de ver las noticias, parece que en todo el mundo la situación está igual. Y más encima estamos con un calentamiento global amenazante, donde las cosas no se ven tan prometedoras. Nuestro Señor es bueno. Que no se nos olvide. Tiempo atrás, cuando estábamos saliendo del COVID con mi esposa, me tocó predicar y les compartí un mensaje que recibí dentro de tantos mensajes hermosos que recibí de muchos de ustedes, porque no la pasé muy bien, pero uno de los mensajes que me llamó la atención y que me dejó marcando ocupado fue el de mi médico psiquiatra y pastor Sobarzo. Me mandó un WhatsApp bien cortito, se los voy a leer. Decía así: querido Jorge y Carmen, orando por ustedes por su pronta recuperación. Sabemos que son tiempos difíciles, pero mayor es nuestra fe en el Dios soberano y bueno. Un abrazo. Ese fue todo el WhatsApp. Y ¿saben la palabra que me quedó dando vuelta y por eso me vino este salmo para compartirlo con ustedes? Mi Dios es bueno. Que no se nos olvide cuando lo estemos pasando mal, cuando estemos con algún problema, con alguna dificultad. Nuestro Dios es bueno, ¿sí? Nuestro Dios es bueno.
Otro concepto que quiero compartir con ustedes, que desprendo de este salmo porque hay muchos otros: Dios es el pastor que se acuerda y nos alimenta. Dios es un pastor que se acuerda y que además nos alimenta. El verso 16 dice: Dios pastoreó a su pueblo mientras migraba en el desierto. Quienes son migrantes o extranjeros saben muy bien lo que significa viajar a otro país, no por un fin turístico, sino buscando un mejor lugar. Cuánta incertidumbre aparece en ese peregrinaje. Y el salmista hoy día nos ministra, pero especialmente a ustedes, hermanos que vienen de otras naciones. El Señor nos ministra como un pastor, cuidando y sustentándonos, mirándonos como un rebaño de ovejas frágiles. Entiendo que en esta oportunidad, en este servicio, hay algunos hermanos que recientemente les tocó pasar por el desierto chileno a través de Colchane. Muy bienvenidos, queridos hermanos. ¿No saben qué emoción significa para mí poder, junto a la congregación, poder decir junto a ustedes: amén? Otro verso que me detiene para reflexionarlo en este mismo punto es que en nuestro abatimiento el Señor se acordó de nosotros. ¿Cuántos de nosotros en ciertas circunstancias difíciles nos hemos sentido olvidados por Dios? En el libro de Ruth, en el primer capítulo, Noemí, cuando vuelve con una mano adelante y la otra atrás a Belén: no me llamen Noemí. Noemí significaba dulzura. Llámenme mejor Mara. Mara significa amargura. En otras palabras, parece que Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha castigado. Pero de repente parece que Dios se acuerda de nosotros. ¿No les ha pasado? ¿No han vivido esa experiencia que de repente parece que Dios se olvidó? Pero llegado el momento, ¡oh!, se acordó de nosotros. Amén. La palabra misericordia, queridas hermanas, queridos hermanos, también nos reubica, como lo compartí hace poco. Sin considerar esta palabra, corremos el riesgo de transformarnos en personas religiosas similares a los fariseos y a los líderes religiosos de la época de Jesús, quienes no lograron verlo. Es más, finalmente ellos terminaron gatillando la muerte de nuestro Señor en la cruz. Transformaron la fe en Dios en una secta perversa. Ese es el riesgo que tenemos cuando vivimos nuestra fe y nos olvidamos de esta palabra misericordia. Y empezamos a creer que por nuestros méritos nos ganamos la salvación, que por lo bueno, por las buenas acciones, la cantidad de domingos que vaya a la iglesia, etcétera, y sumamos, creemos que nos ganamos el derecho. Tengamos mucho cuidado con esa interpretación, porque nos puede transformar en religiosos, y no solamente en simples religiosos, sino también en religiosos pervertidos. Les comparto que la semana pasada me dejó marcando ocupado ver la serie Colonia Dignidad de Netflix. Creo que vale la pena verla. Me dolió, incluso lloré al ver a personas que con un muy buen anhelo de servir a Dios terminaron siguiendo a un líder pervertido y a su vez pervirtiendo la fe y transformándose en una secta perversa, mutilándose entre ellos mismos y también
matando a personas inocentes. Es terrible. Que no se nos olvide la palabra misericordia del Señor. Alabemos al Dios de este salmo usándolo también como una pauta para modelar nuestra forma de pensar y hacer. Si nuestro Dios es bueno, seamos también personas buenas. Si sabemos distinguir lo bueno de lo malo, bueno, hagamos lo bueno y hagámoslo con todas nuestras fuerzas. Si nuestro Dios es misericordioso, apliquemos también la misericordia. Miremos a los que, entre comillas, no merecen el perdón. Si nuestro Dios es un maravilloso creador, cada uno de ustedes también tiene la facultad y el regalo del Espíritu de Dios para crear y recrear lo que Él nos ha dado. Si nuestro Dios en la historia fue justo, busquemos también y trabajemos por la justicia, por hacer lo que es correcto, aunque eso implique salir de nuestra zona de confort, aunque implique incomodidad para cada uno de nosotros. Si confiamos en el poder y señorío de Dios, confiemos en este Señor que tiene el poder y señorío también en nuestro país, también en nuestras relaciones sociales, en todo lo que hoy día nos preocupa. Que nuestra manera de vivir exclame a cada instante que amén. No me cabe duda que cada uno de ustedes podría seguir componiendo versos que se vayan añadiendo a este salmo, y les animo a hacerlo. Con el grupo pequeño del día martes trabajamos este salmo y después que lo leímos nos dimos un tiempo para, en una hojita, en un papelito pequeño, añadir mi verso. Volvimos a leer el salmo y lo continuamos leyendo con cada verso de cada participante en este grupo pequeño y repetíamos todos juntos. Una canción que encuentro está muy relacionada por una parte a nuestro aniversario, está muy relacionada a este salmo, es la canción de Santiago Benavides, Tú nos has traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti, pues ¿quién sino tú ha sido refugio? ¿Y quién sino tú calmó nuestra sed? ¿Y quién sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba? Señor, sino tú que por siempre eres fiel. Tú nos has traído hasta aquí, tu viento ha soplado con poder y verdad. Y hasta donde bien nos quieras llevar, que en nosotros hable tu voz y brille tu vida y vengan tu justicia y tu paz. Pues ¿quién sino tú ha sido refugio? ¿Y quién sino tú calmó nuestra sed? ¿Y quién sino tú ha sido el sustento cuando todo faltaba? Señor, sino tú, que por siempre eres fiel. ¿Y quién sino tú que nos dio su palabra? ¿Quién puso sus sueños en el corazón? ¿Quién edificó con sus manos la casa y plantó la semilla? Señor, sino tú, traspasado de amor. ¿Por qué? Amén.